Hola mis apreciados, es un placer saludarlos en el Señor a esta bella hora, deseándoles lo mejor, deseando que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Es una alegría para mí en el Señor encontrarme aquí nuevamente frente a ustedes con el propósito de compartir un mensaje más que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que sea de gran bendición para cada una de nuestras almas. Pero antes de empezar en este hermoso tema, vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Así que inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Querido Dios y buen Padre, que tú moras ante los cielos, para ti sea la honra y la gloria por toda la eternidad. A esta hora nos presentamos delante de ti humildemente para pedirte el perdón de nuestros pecados y faltas cometidas. Que al estudiar este hermoso tema sea de gran bendición para nuestras vidas, darnos sabiduría y entendimiento. Bendice las almas que lo han de escuchar, bendice a los enfermos y afligidos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bien, mis apreciados, como siempre el Señor ha tenido buenas nuevas cada día para enseñarnos, así que a esta hora vamos a estudiar un hermoso tema con unos textos que muchas veces son controversiales o quizás muchos lo utilizan a su manera para defender ciertos conceptos, pero no es un escrito está y que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Y para eso nos vamos a dirigir a Hechos 10, capítulo 10, versículo 13, 14 y 15. Y le vino una voz: levántate, Pedro, degüella o mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido cosa alguna contaminada e inmunda. Y le habló de nuevo la voz por segunda vez: deja tú de llamar contaminadas las cosas que Dios ha limpiado. Esto ocurrió 3 veces. Para entender bien la historia uno puede leer capítulo 10. Vemos que arriba en el versículo 11 y 12 quizás no lo aclara. Dice que Pedro estaba en oración y estando en oración le vino una visión. En algunas versiones dice una estasis, que es una visión, y vio descender del cielo un lienzo atado por las 4 esquinas con toda clase de animales dentro del lienzo. Y entonces el Señor le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro le dijo que no, porque él nunca había comido cosa inmunda o común. Pero en el versículo 15 el Señor le habla y le dice que deje de llamar las cosas inmundas o comunes aquellas que Dios ha limpiado. Y este es el versículo de más controversia. ¿Por qué? Porque muchos, como el lienzo hay toda clase de animales, creen que se refiere a comida. Y no, aquí Dios no está refiriendo a comida. Si nosotros nos vamos a un significado más profundo en las cosas de Dios, el lienzo representa el reino de los cielos. Y además el Señor Jesús, como dice allá en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús no vino a rescatar y a morir por animales. El Señor Jesús dice que vino a rescatar y a morir por toda aquella alma que estaba perdida. Pero muchos lo interpretan que sí, que el Señor limpió los animales y que ahora se puede comer de todo. Hay muchas enseñanzas acerca de eso y lo cogen muy literalmente y el Señor nos está dando esa enseñanza. Si quieren nos dirigimos ahí mismo en Lucas, en Hechos 10:28. A ver qué nos dice en Hechos 10:28. Nos dice así el Señor en 10:28. Y le dijo: bien sabes ustedes cuán ilícito le es a un judío unirse o acercarse a un hombre de otra raza. Y no obstante, Dios me ha mostrado que no debo llamar contaminado o inmundo a ningún hombre. Entonces aquí nos aclara en el versículo 8 y Pedro entiende, dice: y ahora entiendo que no debo llamar a ningún hombre que contaminado o inmundo.
Aquí aclara lo de la visión. Entonces allí nos damos de cuenta que el Señor no se está refiriendo a animales ni a comida literalmente como algunos lo enseñan. Aquí Pedro dice, ahora entiendo que el Señor me dice, no llame a ningún hombre común o inmundo. Como les decía, el lienzo representa el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya en el reino de los cielos no va a haber judío, no va a haber griego, no va a haber esclavo, no va a haber negro, no va a haber blanco, sino que todos van a estar allí. Y que Cristo Jesús murió fue por todas las razas humanas, no solamente por los judíos, también por los gentiles, por los pecadores, por todos aquellos que estaban perdidos, todos aquellos que estaban perdidos en el pecado y condenados. El Señor vino y murió por eso. Entonces aquí Pedro aclara y dice, ya entiendo. ¿Cuántos hoy en día están como Pedro recién que vio la visión? Creen que el Señor habla de algo muy literal, pero hasta que no vean las cosas, quisiera que muchos hoy dijeran como Pedro, no al comienzo, sino al final y decir, ahora entiendo que ya no hay acepción de personas, que no hay diferencia de personas, que en el reino de los cielos y el evangelio es para todo el mundo. Aquí se está refiriendo a personas, no a comidas. El Señor Jesús murió por el ser humano, no por animales como muchos enseñan. Es para eso que dicen que mire que el Señor limpió los animales, que ya no hay cosas inmundas o comunes. Entonces, para defender un concepto, para defender sus apetitos, para defender sus deseos y complacerse a sí mismo su paladar. Mire que por asunto de la comida y por darse gusto en todo, fue que Adán y Eva perdieron el Edén. Que por un plato de comida fue que Esaú perdió su primogenitura y perdió las bendiciones de Dios. Y lo primero que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto fue comida, que le dijera a la piedra que se convirtiera en pan. Entonces el Señor siempre desea lo mejor para nosotros. Ahí mismo en Hechos 10 leemos el versículo 34 que nos dice, ante aquello Pedro abrió su boca y dijo, con certeza, percibo que Dios no hace acepción de personas. En Hechos 10:34 nos dice, ahora percibo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas, que para él solamente el evangelio no era para los judíos, que el reino de los cielos no era solamente para los judíos, que el reino de los cielos era para todo el mundo. Por eso el Señor murió por todos, sin excepción, para que todo el mundo sea salvo. Ahora percibo que el evangelio no es solo para los judíos, ahora el evangelio es para todo el mundo. Así que haya clara Pedro este hermoso texto. Si quieren nos vamos a Gálatas 3:28. Vamos, allí nos aclara Gálatas 3:28. A ver qué nos dice el Señor. El Señor es muy misericordioso con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Gálatas 3:28 dice, y no hay ni judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni varón ni hembra, porque todos ustedes son una persona en unión con Cristo Jesús. Aquí nos aclara Pablo en Gálatas. Dice que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón ni hay hembra, porque todos son uno en qué? En Cristo Jesús. Que todos ya caben dentro de este lienzo. Como Pedro dice, ya no hay diferencia. Esa sección de que los judíos no se querían mezclar con nadie porque eran inmundos, porque eran comunes, aquí nos aclara. Jesús dice que murió por todos. Y aquí en 28 dice, ya se acabó eso, porque dice, y ya no hay ni judío ni griego, no hay un esclavo ni un libre, no hay un varón ni hembra, porque todos ustedes son una persona en unión con Cristo Jesús, porque Cristo murió por todos. Así que ya toda esa diferencia, toda esa sección de personas se acabó, se acabaron los muros de separación, se acabaron las divisiones, se acabaron toda
aquella hipocresía, digamos, de hacer acepción de personas, de que el único soy salvo yo, que yo soy el único que merezco el reino de los cielos y que aquel pecador no, y que porque aquel está haciendo esto, está haciendo lo otro y no es como yo o no es como yo pienso, entonces que ya no, para él no es nada, no. Aquí nos enseña que el reino de los cielos cabemos todos, que ya no hay acepción de personas. Y ese lienzo que vio Pedro, como le estaba comentando, es el reino de los cielos, que allí cabemos todos, judíos, griegos, gentiles, paganos, como nos quieran decir, que ya Dios no hace acepción de personas. Por eso en otra parte el Señor nos dice que hay ovejas en otros rediles. Entonces el reino de Dios es para todos aquellos que le acepten como su Salvador. Y nos vamos, si quiera, ahí en Lucas, vamos a Lucas. Allí hay algo importante en este hermoso libro. Lucas 20:21, que nos dice, es muy hermoso estudiar la palabra de Dios y poderla entender, que nos dice en Lucas 20:21. Dice, y le interrogaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas correctamente y no muestras acepción de personas. Aquí dice parcialidad, que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. O sea, los fariseos y maestros de la ley le preguntan a Jesús, Maestro, sabemos que tú no haces acepción de personas, sino que enseñas la verdad, el camino de Dios de acuerdo con la verdad. O sea, es una verdad y es una verdad que está escrita y que muchos no la enseñan y que viven haciendo acepción de personas y defienden unas ideas divisorias para defender sus conceptos o ideas de otro hombre. Entonces aquí vemos la visión de Hechos 10. Dios nos lo aclara en la Biblia. Dios nos dice que ya se acabó la diferencia de personas, que ya somos uno en Cristo, que todos caemos en el reino de los cielos y que la verdad alcanza para todos, que la verdad es Cristo. No. Entonces ese evangelio hay que esparcirlo, hay que enseñarlo con verdad, sin excepción, sin hacer diferencia entre una persona y la otra, porque no sabemos qué pueda pasar mañana con esa persona, qué pueda pasar mañana conmigo, con aquella persona. Por eso la Biblia dice que aquel que se mire firme, mire que no caiga. Muchos hoy se creen justos, pero mañana pueden estar afuera. Otros que nosotros creemos que son impíos y que no son dignos del reino de los cielos, se pueden arrepentir, se pueden convertir y llegar a la salvación. Muchos que hoy nosotros quizás sí somos parte de alguna iglesia, de alguna congregación, pensamos que nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos y los que están afuera en el pecado cometiendo cantidad de cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y ofenden a Dios, ya están perdidos, ¿no? Porque quizás muchas personas de esas no podemos saber mañana o pasado se arrepientan y las vamos a encontrar en el cielo, las vamos a ver en el cielo. Y aquellas personas que hoy miramos que están en una congregación y que se creen justas y creen que ellas son dignas en el reino de los cielos, no van a estar allí. Entonces, por eso la Biblia dice que en el reino de los cielos va a haber sorpresas. ¿Por qué? Porque las personas que nosotros pensamos que iban a estar allí no van a estar. Y las personas que creíamos que no van a estar, y las que pensábamos que íbamos a ver allí no van a estar. Van a estar otras diferentes. Entonces, el cielo de Dios es de sorpresas. Es de un regalo sorpresa que Dios nos tiene. Nadie conoce el corazón de nadie. Y nadie conoce el plan de Dios. Nadie sabe cómo Dios va a ser y quién va a ser salvo ni quién se va a condenar. Nos queda solamente es que enseñar, predicar este evangelio, echar las redes al agua y sacaremos todo tipo de pescado. Pero solo Dios sabe quién es el que es digno del reino de los cielos. El que andó íntegramente delante de él, el que hizo su voluntad y se mantuvo firme. Y recordemos que el reino de los cielos es solo para valientes, aquellos que luchan, que batallan contra todos sus deseos carnales, contra todo el pecado que aparece en el camino y contra toda clase de malos deseos carnales. Así que, por ejemplo,
Si no vencemos ese apetito que muchos toman para defender que sí, que Dios limpió los animales y las comidas y debemos de comer de todo, no, es que eso no se está refiriendo hecho a ese sueño allá de Hechos 10. Dios no murió por animales, Dios murió por el ser humano. La Biblia dice que Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y que era lo que estaba perdido? El hombre, no los animales. Jesús murió por los hombres, al hombre fue que limpió, el que purificó del pecado, porque estaba contaminado e inmundo de pecado. Ese corazón que se había apartado de Dios, vino Cristo a reconciliarlo con Dios para que pudiera ser salvo, porque de otra manera no había quizás salvación. Entonces lo que Dios limpió fue el corazón del hombre, y Dios desea que todos unidos entremos al reino de los cielos, que todos unidos entremos dentro de aquel lienzo y podamos ser salvos. No hay otra forma, pero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y que cada día podamos estudiar la palabra y podamos entenderla, no para nosotros defender un concepto, no para defender la idea de otro hombre, sino para ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aprendamos de ella y leámosla, estudiémosla, pero con el deseo de aprender qué nos falta, en qué estamos mal, y corregir para poder ser dignos del reino de los cielos. Hasta la próxima, y que Dios me los guarde.